Hola, bienvenidos a otro episodio de Leyendo y Creciendo Juntos y en esta ocasión vamos a analizar el capítulo 14 del libro Sobrenatural de Joe Dispenza que se llama Estudio de casos te podría pasar a ti. Este es el último capítulo en el que Joe le dedica a casos exitosos donde sus alumnos pudieron crear la vida de sus sueños. Así que empecemos por el primero que se llama Divinidad. ¿Me oyes? En 2014, Stacy empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza. Llevaba 25 años trabajando en el campo de la salud como acupuntora y enfermera titulada. Siempre había practicado un estilo de vida saludable y rara vez tomaba medicamentos, así que la súbita aparición de unas migrañas tan insoportables que la dejaban al borde del desmayo la asustó. Después de pasar un año probando terapias alternativas, acudió a un doctor que decidió hacerle un TAC. Le diagnosticaron meningioma, un tumor benigno que crece alrededor de cierto tejido de los nervios espinales. El de Stacy estaba ubicado en el octavo nervio craneal o cerca de este, y empezaba a obstruirle el nervio auditivo y a alterar de manera significativa sus funciones neurológicas. El nervio auditivo consta de dos partes, una para el oído y otra para el equilibrio. Así que además del dolor constante, la pérdida del oído estaba mareada y sentía náuseas. A medida que la lesión fue creciendo, empezó a empujar también otro nervio craneal que discurre por la cara y baja hacia el hombro, de modo que le diagnosticaron también tendinitis. Pronto empezó a sufrir dolores en un ojo. Según su médico, la única solución era una craneotomía que básicamente consistía en abrir un grano difícil en la parte trasera de su cabeza para extraerle el tumor. Stacy no quería pasar por eso, así que siguió explorando otro tipo de terapias. Para cuando asistió a su primer taller, celebrado en Seattle de 2015, calcula que había perdido el 70% de la audición del oído izquierdo. En la primavera de 2016 asistió a su primer taller avanzado en Cancún, donde sintió que alcanzaba un nuevo nivel. Más tarde, en invierno de 2017, participó en otro taller avanzado en Tampa. El jueves sufría un fuerte dolor de oído que empeoró al día siguiente. Tenía la sensación de que el oído se le estaba cerrando. Hacia el final del día, tras la bendición de los centros de energía, el dolor cesó por las buenas. A continuación, el sábado por la mañana, durante la meditación de la glándula pineal, Stacy perdió la noción del tiempo y del espacio. Tuve la sensación de que me iba a caer en la silla, relató. De repente, un increíble fogonazo de luz inundó la parte izquierda de mi cabeza. Imagina que reúnes 1000 diamantes y proyectas una luz sobre ellos. Pues eso apenas si se podría comparar a lo que yo vi. Entonces, ¡boom! Stacy botó hacia arriba y una luz azulada distinta a cualquier cosa que hubiera visto o experimentado dentro de su oído. Fue la sensación más divina, más pura que he tenido en mi vida. Me sentí como si la mano de Dios me acariciara para transmitirme su gracia. Fue tan intenso y sorprendente que me cuesta expresarlo con palabras, pero todavía se me saltan las lágrimas cada vez que lo recuerdo. Primero sus cavidades nasales se despejaron y luego la parte izquierda de la cabeza dejó de molestarla. A continuación su hombro izquierdo se relajó y cesó el dolor. Por último y por primera vez en 3 años recuperó la audición del oído izquierdo. Estaba ahí sentada, asombrada, riendo y sollozando mientras lágrimas corrían por mi cara. Explicó. Sonaba música y yo la veía clara como el cristal. Fue como escuchar un coro de ángeles celestiales cantando la canción. Sabía que lo que estaba oyendo sobrepasaba el espectro normal de audición. La energía seguía fluyendo por la parte izquierda de mi cabeza, que llevaba años embotada como cemento. La vida es distinta ahora, me confesó. En primer lugar, recuperar el 100% de la visión, pero hay más. Me cuesta expresarlo en palabras, pero sé que pase lo que pase, todo irá bien. La vida nunca será la misma, porque tengo el convencimiento de que en el fondo de todo es el espíritu el que busca ser escuchado y sanado. Seguimos con otra historia que se llama Janet, oye, eres mía. Si bien ya no he meditado de vez en cuando, nunca lo había hecho con regularidad. Pese a todo, una tarde de hace 25 años, durante una meditación, vivió lo que ella llama una experiencia espontánea. De túbito con los ojos cerrados se encontró en presencia de una luz increíblemente brillante y tan suave al mismo tiempo que no le dañaba los ojos. La describe como el amor más puro, más intenso y perfecto que ha experimentado. Jamás. Durante los 25 años siguientes rezó, meditó y hizo lo posible por recrear esa experiencia trascendental. La primavera de 2015, Janet asistió a un taller avanzado en Carefree, Arizona. Estaba hundida en la depresión y el agotamiento, incapaz de dar una solución a sus problemas, aunque también decía curarse o a mejorar. Por encima de todo, le emocionaba la idea de reunirse con más de 500 personas convencidas de ser
algo más grande que un cuerpo físico. Durante los días que duró el taller, Janet buscó una experiencia mística con una intensidad mayor que su depresión. Para llevar a cabo la meditación, la glándula pineal se sentó en posición de loto y depositó su atención amorosa en el espacio que alberga la glándula. Súbitamente la glándula pineal se activó y una brillante luz blanca que procedía del interior de su cabeza la iluminó. Se trata de la misma luz que había visto 25 años atrás. La luz entró en mi glándula pineal e iluminó los cristales de la pequeña concavidad. Explicaría más tarde, siguió iluminando todo mi ser hasta un nivel celular. Mi columna surgió espontáneamente, eché la cabeza hacia atrás y la cogí sin más. Dejé que sucediera. Experimentaba éxtasis, dicha, gratitud y amor todo al mismo tiempo. A continuación, un triángulo invertido de luz descendió hacia ella y entró por la parte alta de su cabeza. Janet supo que el triángulo albergaba la presencia de una inteligencia amorosa. El vértice del triángulo se unió con el pico de la glándula pineal hasta formar una doble figura geométrica. La intensa vibración de esa luz coherente transportaba un mensaje para Janet. La luz repetía una y otra vez, eres mía, lo que ella interpretaba como te amo más que nada en el mundo. Por favor, entra y hazte cargo de mi vida, respondió Janet. Y cuando se rindió a la luz, empezó a experimentar una descarga de información que entraba por la cúspide de su cabeza en forma de luz brillante. La luz descendió por todo su cuerpo. Al momento, el pasado de Janet se desvaneció. La descarga de esa frecuencia coherente y plena renovó su organismo para cuando abandonó el taller, la depresión y el cansancio habían desaparecido. Esta experiencia trascendental, insistió, me ha cambiado la vida para siempre. La tercera historia se llama Conectados por el amor más allá del tiempo y el espacio. Durante una meditación del proyecto Coherencia celebrada en el lago de Garda en Italia, los participantes de todo el mundo se unieron a nosotros bajo el convencimiento de que somos más que materia, cuerpos y partículas, y de que la conciencia influye en la materia y el mundo. Durante la meditación, Sacha se encontraba en Nueva Jersey visualizando que llevaba la tierra a su corazón. Cuando la deposité en el interior de mi pecho, noté un montón de brotes y hojas que salían de ese centro energético y se extendían por mi cuerpo, me contó. Las ramas y las hojas y las flores surgían de mis brazos, de mis dedos y orejas, y tenía flores blancas en la cara. Literalmente me había convertido en el jardín de la tierra. Tan pronto como terminó la meditación, Sacha miró la pantalla del teléfono y descubrió que su mejor amiga Heather le había enviado una foto de Irlanda. Mientras Sacha meditaba, Heather estaba en un paseo por un jardín. Al volver la vista hacia el suelo, vio por casualidad una roca cubierta de muslo en forma de corazón. Heather le hizo una foto con el teléfono y se la envió a Sasha con una nota que decía: he visto esto y he tenido la abrumadora sensación de que estabas aquí. Te quiero. La corta historia se llama Donna ayuda a las almas a cruzar al otro lado. Cuando Donna asistió a su primer taller celebrado en Long Beach, California, en 2014, no era ni de lejos una experta en la materia. Tan solo había meditado en unas cuantas ocasiones con anterioridad. Redactora técnica de profesión. Donna era una persona muy analítica, sin embargo, esa es la belleza de este trabajo. Cuando no albergas expectativas, a menudo estás más abierto a vivir la experiencia tal como se presente. Donna se quedó de piedra cuando en cierto momento durante una de las meditaciones del fin de semana abandonó la conciencia diaria y se encontró rodeada de cientos de seres interdimensionales. No me pareció que albergaran malas intenciones, me relató, pero saltaba a la vista que querían algo de mí. Algunos de ellos eran muy jóvenes, como de 12 o 13 años. Supe al instante que estaba viendo a las personas que mi prometido había asesinado. Donna estaba prometida con un antiguo miembro de los cuerpos especiales del ejército estadounidense que durante la guerra de Irak había sido francotirador. Cuando Donna regresó a casa al finalizar el taller y le relató a su novia la experiencia, este le confirmó que algunas de las personas que había matado para proteger a sus compañeros eran muy jóvenes. Si bien la coincidencia se le antojó curiosa y fascinante, Donna no supo qué hacer con la información. Tenía muy claro, eso sí, que la vivencia era real porque jamás podría haber inventado algo así. 2 años más tarde, Donna estaba participando en un taller avanzado de Carefree en Arizona. Al terminar su primera meditación, se volvió hacia la amiga que estaba sentada al lado y le soltó como mareada sin ser consciente siquiera de lo que estaba diciendo: hay seres en esta habitación y están aquí para ayudarnos. El domingo por la mañana, Dana fue escogida para un escáner cerebral durante la meditación de la glándula pineal. Y una vez más, en cierto momento en la meditación, se encontró súbitamente frente a los mismos seres interdimensionales que la habían rodeado en el primer taller 2 años antes. En esta ocasión hacían fila ante ella.
De nuevo tuvo la sensación de que querían algo de mí, pero no sabía qué, relató. Entonces, como si mirara a través de unas gafas de realidad virtual, vi mentalmente cómo se formaba otra espila a mi izquierda. En esa habían dos clases de seres. Unos parecían humanos, pero eran muy altos y desprendían una luz dorada. Los otros parecían irradiar un fulgor azul. Supo instintivamente que si entregaba a las personas que había asesinado a su novia en la guerra, que hacían fila a la derecha a los seres de la izquierda, los primeros tendrían lo que necesitaban. Como esas víctimas de disparos sueltos habían muerto tan repentinamente y sin previo aviso alguno, algunas de ellas experimentaban confusión respecto a si estaban vivas o muertas. No sabían a dónde ir ni qué hacer, mientras otras intentaban permanecer en esa dimensión porque seguían apegadas a sus seres queridos y no podían avanzar. Se habían quedado atascadas entre la materia y la luz, pero de algún modo habían reconocido en Donna el puente o facilitador que podría ayudarles a cruzar al otro lado. Y todo eso sucedió en el transcurso de una experiencia muy lúcida, muy real. Decir que entregué a esas personas a los otros seres no sería del todo exacto, explicó, pero tuvo la sensación de ayudarlas a cruzar. No puedo expresarlo con palabras, pero parecieron traspasar a los otros seres para cruzar al otro lado. Entonces los vi corriendo por un campo de niebla roja alta por la cintura. Sentí la libertad, la dicha y la felicidad que los embargaba mientras corrían por el campo. De nuevo, como si mirara por unas gafas de realidad virtual, Donna se volvió mentalmente a la derecha y vio una serpenteante pista de tierra por la que avanzaban gente a lo lejos. Percibió que procedían de Bosnia y Serbia, pero no entendió por qué. Intuí algo así que había corrido la voz. No tuve la sensación que ignorasen que estaban muertos, más bien de que se encontraban atascados en una especie de limbo, no sabían cómo llegar al otro lado. Todo sucedió durante la meditación más larga del taller que duró 2 a 3 horas, pero a Donna se le antojaron 10 minutos. Asistió a otro taller avanzado en Cancún en otoño de 2016. Esta vez, cuando pedí a los estudiantes que se sumergieran en su conciencia para unirse a la del campo unificado, Donna vivió la experiencia de convertirse en el universo. Pasó de ser un cuerpo, alguien, algo en alguna parte, en algún momento, a no ser materia, nadie, nada en ninguna parte y sin el tiempo. Y por fin, a la de ser toda la materia, todos, todo, en todas partes y en todo momento, en el instante en que su conciencia conectó con el campo unificado, el campo de información que gobierna las leyes y las fuerzas del universo, devino el propio universo, estaba en éxtasis. Desde aquel día mi vida es mágica y me siento invadida por una energía y una vitalidad que nunca antes había conocido. Relataría más tarde. No dejo de vivir experiencias poderosas. Una y otra vez y mi vida no ha vuelto a ser la que era antes de que empezara a realizar estas prácticas. Y tenemos la última historia que se llama Jerry regresa del umbral de la muerte. El 14 de agosto de 2015, Jerry estaba montando un mueble en la terraza trasera. Mientras leía las instrucciones, notó un súbito dolor justo debajo del esternón. Pensó que debían ser gases, así que tomó un medicamento, pero el dolor no cesó. Se tumbó y su malestar empeoró. Cuando intentó levantarse, apenas si se aguantaba de pie y temió desmayarse. Cuando el dolor se tornó más intenso y empezó a experimentar problemas para respirar, llamó a una ambulancia. Haciendo de tripas corazón, se arrastró como pudo hasta el camino de la entrada para que los paramédicos no tuvieran que derribar la puerta. Arrodillado en el exterior, se desplomó allí mismo esperando los servicios de emergencias médicas. A su llegada, los paramédicos dieron por supuesto que sufrió un ataque al corazón e iniciaron el protocolo para esos casos. No lo entendéis, me cuesta respirar, les digo, tenéis que llevarme al hospital cuanto antes. Jerry sabía lo que hacía, había trabajado durante 34 años como técnico médico en la misma sala de emergencias a la que estaban a punto de trasladarlo. Jerry conocía a todo el personal de emergencias y cuando llegó los médicos, las enfermeras, los técnicos y los especialistas, procedieron a someterlo a toda clase de pruebas. Cuando un médico que también era amigo de Jerry le dijo que los resultados de todas las analíticas eran alarmantes, Jerry supo que la cosa apuntaba mal. Una analítica en particular dio un resultado alarmante. Sus niveles de proteasa, amilasa y lipasa eran de 4.000 a 5.000 unidades por litro cuando los parámetros normales abarcan de 100 a 200. El dolor empeoró y ninguno de los medicamentos que me administraban me hacía efecto, relató Jerry. Me dijeron que tenía un conducto
de la vesícula biliar taponado y que eso me estaba perjudicando el páncreas. Lo que es peor, había líquido encharcado en mis pulmones. Mi capacidad respiratoria había descendido por debajo del 80% en ambos pulmones. Cuando los médicos me pusieron un ventilador, supe que tenía pocas probabilidades de salir de esa. Entre tanto, el equipo médico le decía a la mujer de Jerry que si tenían algún papeleo pendiente era el momento de dejar las cosas en orden. Entre lágrimas, la mujer partió a buscar los papeles. Pasé de ser un hombre que llevaba años sin caer, enfermo que practicaba yoga constante, se alimentaba bien, a estar ingresado en la UCI con la vida pendiente de un hilo. Me decía a mí mismo, no puedo tomar ese camino, no debo ceder al miedo, así que no lo hice. Como hacía poco había leído el libro El placebo eres tú, empezó a pensar, debo cambiar esos patrones de pensamientos, no puedo permitir que las ideas negativas me llenen el cuerpo de cortisol y acaben de fastidiar lo que queda de mí. Los médicos descubrieron por fin que una gran masa bloqueaba un conducto en el páncreas de Jerry. Cada vez que estaba consciente, Jerry enfocaba su energía en trascenderse a sí mismo, en cambiar su estado de conciencia y crear un resultado distinto según conectaba una y otra vez con diferentes posibilidades del campo unificado. Por fortuna contaba con una habitación privada, así que podía meditar cada vez que quería. Jerry pasó una semana en la UCI y hacia el final de esos días, cuando lo trasladaron a una unidad de cuidados progresivos, le habían quitado la máscara de oxígeno y volvía a caminar. Se alimentaba solamente a través de la vía. A finales de septiembre el tumor seguía presente. Los médicos le sugirieron que viera un especialista de Boston para someterse a cirugía. Como Jerry era un profesional de la medicina, 2 días antes de la operación pidió al equipo médico que le hiciera algunas pruebas más para contar con información actualizada. Conozco a todos los técnicos de radiología y sin embargo cuando me dijeron que la masa había desaparecido no les creí. Como que a todos los radiólogos y médicos no dejan de decir Jerry, estamos mirando la radiografía ahora mismo, de verdad no hay nada ahí. Voy a llamar a los chicos de Boston para decirles que la operación se cancela. Jerry comprendió más tarde que al elevar su energía una y otra vez, abrigar emociones relacionadas con la salud y cambiar la convicción de que estaba enfermo por ideas y creencias de que se iba a curar, la frecuencia superior lo sanó. No me conseguí permiso para pensar, pobre de mí, esto se ha acabado. Hacía ejercicios a diario todas las veces que podía. Llevé el mensaje, la intención y la energía adecuada al campo cuántico para sanar y al final lo conseguí. Como podemos ver, casi todas las historias, excepto por la última, ocurrieron en talleres avanzados, pero como pueden ver, Jerry, el último caso de estudio, estaba literalmente al borde de la muerte y decidió no sucumbir a esos pensamientos que le decían que ya todo estaba mal, que ya todo se había acabado y tampoco decidió hacerle caso a los médicos, que es básicamente una historia muy parecida a la de Jerry, de lo que le pasó a Joe Dispenza y el por qué él empezó con su gran trabajo de ayudar a que todas las personas consigan la vida de sus sueños y que se sanen, que él también estuvo en una situación parecida a la de Jerry. No estaba al borde de la muerte como Jerry, pero le habían dicho a Joe que no iba a volver a caminar. Y él lo que hizo fue negarse a esos pésimos pronósticos que le habían dicho los médicos y en sus tiempos libres, mientras estaba en la cama del hospital sin poder hacer nada porque obviamente estaba paralítico, se dedicaba a visualizar cómo se sanaban las vértebras, se dedicaba a conectar con el campo unificado una y otra vez. Y en el momento en el que él logró sanarse a sí mismo, que creo que, si no estoy mal, le tomó un mes o menos, no tuvo que someterse a ninguna cirugía y como podemos ver en este momento está bien, muy sano y caminando. El punto es que todas estas personas así hayan asistido a talleres, lo que hicieron fue abrirse a las posibilidades, abrirse a creer que hay algo más de lo que percibimos, abrirse a creer que hay una manera, tiene que haber una manera en la cual podemos conseguir todo lo que queramos, sea sanación, riqueza o simplemente sentirnos mejor y vivir experiencias trascendentales como lo que quería Janet, volver a vivir una experiencia trascendental como la que había vivido hace unos años meditando, que como pueden ver, esa primera experiencia de Janet con la meditación
no la tuvo en un taller, la tuvo ella misma en su casa meditando. Jerry lo hizo también por su cuenta, obviamente ya tenía las bases de haber leído un libro de Joe, pero digamos que sí lo podemos lograr desde casa. Obviamente si pueden asistir a un taller de Joe, maravilloso, es obvio que ha demostrado que tiene muy buenos resultados. El asunto es que lo puedes hacer desde casa, o sea, no hay excusa. Tú puedes sentarte en tu casa a conectar con el campo unificado. Yo vende las meditaciones para que lo hagas tú mismo por tu cuenta. O también en YouTube hay miles de personas que han adaptado las meditaciones de Joe Dispenza. La puedes encontrar desde 15 minutos hasta 1 hora, pero en realidad depende todo de tu tiempo. La cuestión aquí es que no hay excusa, sí lo puedes hacer. Tú mismo puedes conectar con el campo unificado, conectar con una posibilidad que resuelva eso que quieres resolver, sea lo que sea. Seguramente hay una solución en el campo unificado que se adapte a ti y no tienes que hacer nada en particular para merecer esa experiencia, sí lo puedes hacer. Como literalmente dice en la portada del libro Sobrenatural, gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias. Tú, siendo lo más común que te puedas sentir, puedes lograr cosas extraordinarias. Y de eso se trata estos últimos casos de éxito, que hay otros 2 capítulos que yo dedico a esto, contando las experiencias de las personas que lograron trascenderse a sí mismos, conectar con el campo cuántico y cambiar sus vidas. En la descripción voy a dejar los otros 2 capítulos que fueron dedicados a contar casos de éxito para que se motiven más y sepan que lo que sea que necesiten conseguir lo pueden hacer. Por último, obviamente la forma en la que pueden poner en práctica este episodio es que hagan las meditaciones, no importa cuáles hagan, no importa cuánto dure. Lo importante es su intención y que lo haga sin expectativa, como lo dice yo. Sin expectativas es mejor porque más grande el resultado va a ser. Entonces, si no puedes comprar las meditaciones de Joe, si no puedes asistir a un taller de Joe, simplemente busca en YouTube una meditación de Joe. Es más, ni siquiera tienes que hacer una de Joe específicamente, cualquier meditación que te ayude a olvidarte de quién eres, en dónde estás y te conecte con una inteligencia superior, la inteligencia que nos sostiene a todos y que está dentro de todos, te va a ayudar a empezar a hacer los cambios en tu vida que tanto quieres. Gracias por escuchar.